capítulo 18, versículo 4 hasta el 11. Dice así: y cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Cada sábado, sabemos que el sabbat eran los sábados que observaban el sabbat. Pues mucha gente dice que Pablo observaba el sabbat. Pues eso es mentira, porque Pablo lo que iba a hacer en la sinagoga era hablar, era predicar la palabra, tratar de convencer a los judíos, a los que no son judíos, de este evangelio que él había recibido. Dice así, más adelante: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Silas y Timoteo también eran siervos de Dios, pues cuando los siervos de Dios se encuentran, ellos refuerzan la palabra que uno está diciendo, refuerzan el evangelio. Cuando llegaron de Macedonia, pues Pablo tenía más tiempo, ¿y qué hizo? Se dedicó por completo a anunciar el mensaje. El mensaje no era otro, la buena noticia, que se trata de Jesucristo. Y a probar a los judíos. Todavía los judíos no creen que Jesús era el Mesías, pero Pablo les decía que Jesús era el Mesías, el que vino a salvarlos. Pero ¿qué pasó? Ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Ellos no aceptaban eso que Pablo estaba diciendo. Empezaron a insultarlo. Si yo estoy predicando o hablo la palabra de Dios y la persona me insulta por eso, yo no tengo problema. Pues eso es normal, porque eso sucedía. Pues, ¿qué hizo Pablo? Pablo, al tratar de convencer a ellos no aceptaban eso. Entonces Pablo sacudió su ropa en señal de protesta. Pues así lo quieren, está bien. Pues déjame decirle algo. Les dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De ustedes será la culpa de su propia perdición. Si tú te pierdes, no es mi culpa. Si tú que has escuchado, que me estás viendo ahora, has escuchado, no aceptas creer y pierdes, no es mi culpa. Si tú que has creído aquí, no obtienes la vida eterna, no quieres cambiar, no es mi culpa, pues tú sabes lo que debes hacer. Pablo le dice: de ustedes será la culpa de su propia perdición. Cada uno debe esforzarse para ser salvos. Porque la salvación es personal. Ni padre ni madre puede salvar a un hijo, ni marido puede salvar a la esposa, porque la salvación es personal. Pues cada uno tiene el derecho de elegir ahora mismo. Pues Pablo le dice: de ustedes será la culpa si vayan a perder. Yo no me hago responsable, porque ya les anuncié la verdad. Pues de hoy en adelante me iré a los que no son judíos. Ya que ustedes que son judíos les estoy diciendo cómo son las cosas, no me quieren hacer caso, pues de ahora en adelante yo iré donde los que no son judíos, como yo, como tú, que es de otra nación, pues este evangelio también es para ti. Vemos también en Hechos 28, 28 dice así también, la misma palabra, dice así: sepan ustedes, este apóstol Pablo que está hablando, dice: sepan ustedes pues que de ahora en adelante esta salvación de Dios
se ofrece a los no judíos y ellos sí escucharán. Pero nosotros que no somos judíos, escuchamos la palabra y hicimos caso y hemos creído. Hay que seguir escuchando. No es solamente creer en Dios, no es solamente bautizarse, sino tratar de vivir una vida cristiana. Amén. Chequear tu vida, analizar cómo estamos ahora mismo, en la sala mismo ahora mismo. Si Jesucristo viene esta noche, ¿con quién de ustedes se va? De pronto no va conmigo, de pronto va con tres. Pues analícese cada uno esta noche para hacer un cambio en su vida. Dice así, más adelante, después de haberle dicho eso a los judíos, Pablo salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, ¿ok? Y que vivía al lado de la sinagoga, ¿ok? Pablo fue a casa de un hombre que se llama Ticio Justo, y este hombre también adoraba a Dios, y él vivía al lado de la sinagoga donde observaban el Sabbat. Pues Crispo, el jefe de la sinagoga, cuando dice el jefe de la sinagoga, se refiere al representante, al pastor, al que se encargaba. Pues Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia, creyó en el Señor. Y también muchos de los corintios, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Es algo muy importante, algo muy bonito. Cuando la gente escucha la palabra de Dios, no pelea con la palabra, sino deja que la palabra le entre. ¿Por qué yo voy a pelear? Porque mucha gente dice que yo crecí en esta religión. Pues déjame decirte que religión no te va a salvar, sino hay que creer en la palabra. Por eso que Dios te ha dado ojos, te ha dado oídos para escuchar. Pues si tú escuchas, debes obedecer. ¿Qué hizo el hombre? El hombre era el jefe de la sinagoga. Él escuchó la palabra. ¿Qué hizo? Él creyó con toda su familia. Aquí yo no veo ninguna discusión. Hay gente que le gusta discutir la palabra de Dios. La palabra de Dios no se discute, se deja como es. Y también muchos, además de Crispo, el jefe de la sinagoga, que se bautizó, también muchos de los corintios, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Vemos que al creer, uno al predicar la palabra, eso no va sin el bautismo. Hemos visto que toda la gente que cree fueron bautizados. Pues una noche, versículo 9, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles. Pues Dios estaba con Pablo, le dijo a Pablo: no tenga miedo, que yo estoy contigo, siga haciendo este trabajo que está haciendo. Pues nosotros no tenemos miedo, vamos a seguir a hacer este trabajo hasta que Dios diga, no hasta que la gente diga, porque no vamos a decir lo que tú quieras escuchar, no, vamos a decir lo que vimos. Amén. Sabemos que Dios está con nosotros. Pablo, Dios le dijo que no tenga miedo, siga anunciando el mensaje y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie, escucha eso, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Algo muy grande, pues esta misma palabra Dios lo dice para nosotros también. Yo estoy contigo, nadie te puede hacer daño. La gente puede decir que este grupo habla mucho, está revelando muchas verdades. Pues no tenemos miedo, porque estamos haciendo
el trabajo de Dios. Vamos a ver también otro bautismo que sucedió en la Biblia. Vamos a leer conmigo en Hechos capítulo 19. Vamos a ver el bautismo de los discípulos que Juan había bautizado cuando se encontraron con el apóstol Pablo. ¿Qué hicieron? Hechos capítulo 19, versículo 1 hasta el 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa. Pues sabe que Pablo iba de región en región a predicar esta palabra. Y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Hoy en día hay diferentes tipos de creyentes. Les preguntó, cuando Pablo se encontró con ellos, para yo saber si tú eres un discípulo de verdad, la palabra que tú y yo estamos predicando no debe ser diferente, debe ser igual, porque Dios no es un Dios dividido, sino es un solo Dios. Y Pablo encontró a varios creyentes. ¿Qué hizo Pablo? Porque no había visto a ellos, entonces quería comprobar si ellos eran discípulos en verdad. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? O sea, cuando ustedes se bautizaron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Porque debes escuchar la palabra, debes aceptar, creer y ser bautizado. Después de ser bautizado, recibirás el Espíritu Santo. Pues eso fue la pregunta que hizo Pablo a ellos. ¿Qué hizo ellos? Ellos le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Ellos ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Ellos no sabían eso. Entonces, no han creído de verdad. Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Pablo les dijo, sí, es verdad. Juan bautizaba a los que se volvían a Dios. Juan bautizaba a la gente para que venían a Dios. Pero Juan les decía que creyeran en el que vendrá después de él. Tenían que creer en el que viene después de Juan, que es decir, que era Jesús, no es otro. Pues el bautismo de Juan era para acercar a la gente a Dios, no el bautismo de salvación. Ellos, ¿qué hicieron? Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo no se hace en otro nombre, se hace en el nombre de Jesucristo. Y cuando Pablo les impulsó la mano, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. Después de que ellos aceptaron ser bautizados en el nombre de Jesucristo, ellos también recibieron el Espíritu Santo. Y ellos comunicaban en lenguas porque tenían el poder del Espíritu Santo. Y en total eran 12 de ellos. Pues aquí vemos que el apóstol Pablo hizo esa pregunta: ¿qué tipo de bautismo recibieron? Yo te voy a decir algo. ¿Qué tipo de bautismo tú que me estás viendo ahora has recibido? Yo te voy a decir que qué tipo de bautismo existe. Hay muchos. Y yo te voy a decir francamente, con Biblia en la mano, que no son válidos, según la Biblia. Si tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, este bautismo no es válido para la Biblia, pues te estamos esperando para ser bautizado.
Si tú te bautizaste tomando clase, pasando examen, este bautismo no existe en la Biblia, no es válido. O sea, no te has bautizado todavía. Si tú te bautizaste, cuando te ibas a bautizar, tenías padrino, tenías madrinas, pues este bautismo no es válido según la Biblia. Te invitamos a que recibas el bautismo que los apóstoles hacían, que era, según la Biblia, era inmediato, era en el nombre de Jesús y no tenía ningún show, no tenía ninguna cosa que la gente hace hoy en día, que debes hacer tal cosa, tal. Eso no existe. Porque tanta cosa que no existe. Pues yo te invito a que tú analices lo que te hemos dicho para ver si de verdad te has bautizado y para que vengas a bautizar donde los discípulos. Y así obtendrás el Espíritu Santo y vas a poder seguir con nosotros. Antes de seguir, vamos a mostrarte la profesión del apóstol Pablo. La profesión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 1. Vamos a ver qué tipo de profesión tenía el apóstol Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 1. Pues dice así: después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Pontón. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y en Corinto se encontró con un judío que se llamaba Aquila, y ese Aquila era de la región del Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir. Ellos habían llegado de Italia y ellos tenían que salir. ¿Por qué? Porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Wow. Pues vemos que todavía no ha sucedido, pero hay lugares que muchas veces deportaban a los judíos, no los querían. Y ellos son el pueblo de Dios. Ellos es el pueblo escogido de Dios. ¿Qué hizo? Ellos fueron deportados, que ellos tenían que salir de Roma, de Italia, porque Claudio lo había ordenado. Ok, ¿qué pasa? Pablo fue a visitarlos. Y como Pablo tenía el mismo oficio que ellos, cuando dice oficio, dice profesión, como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, y se quedó con ellos para trabajar juntos. Aquí vemos que el apóstol Pablo también trabajaba tiendas de campaña. Cuando la gente va a campañar, entonces su profesión es hacer tiendas de campañas donde la gente puede dormir. Pues él vivía de eso también. Por eso que cuando él predicaba el evangelio sin miedo, lo decía como es. Pues nosotros también estamos haciendo el mismo trabajo. Yo te invito a que sigas con nosotros, vea todos los mensajes que hemos predicado, véalo con mucha atención, porque tiene mucha información que puede ser bueno para tu vida espiritual. Pues yo te invito a que tú, que ya has creído en la palabra de Dios, a mantenerte firme en esta palabra, porque en esta palabra hay vida. Que Dios me les bendiga.